Bueno, seguimos desmenuzando todo alrededor de la ley 2801 sobre desarrollo fronterizo y ahora vamos a ver la perspectiva del sector empresarial, comercial. Desde Santiago, Sandy Firpo, él es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Buenos días, Sandy, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes, buenos días a los amigos televidentes. A su orden. Bueno, lo primero que hay que decir para hablar de la ley de desarrollo fronterizo es que esta ley ha creado unos 17,000 empleos, que ha creado una inversión en la zona de más de 15,000 millones de pesos y 82 empresas que están laborando, generando empleo y llenando una necesidad en esos pueblos que antes de la ley no se producía, y se ha creado una dinámica económica en toda esa franja del país que realmente podemos ver los frutos, donde hay provincias que son provincias de las menores de índice de delincuencia del país, porque las personas cuentan con un trabajo digno. Nosotros queremos decir que en estos momentos, la semana pasada se llegó a un acuerdo con en una comisión bicameral compuesta por diputados y senadores, donde se estableció que se iba a aprobar la ley de desarrollo fronterizo en el Senado, y que posteriormente la Cámara de Diputados iba a convocar, porque tenemos un plazo que vence hoy, y esto va a generar un limbo a esas empresas, a esas 82 empresas que generan 17,000 empleos en la frontera, y va a desproteger a muchas de las familias del sector fronterizo. Eso no ha ocurrido y no sabemos por qué, y nosotros le hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que cumpla el compromiso que se hiciera para aprobar la ley tal como se aprobó en la última sesión del Senado de la República. Esto porque nosotros, en un proceso de pandemia como lo que vivimos, una crisis sanitaria, una crisis económica, que los diputados, que son nuestros representantes, produzcan una situación que genere y profundice más esa crisis, nosotros entendemos que para eso no fue que el Senado, el Congreso fue electo. Los ciudadanos votamos por los diputados porque son una representación del país, y a los fines de eso, esa representación debe responder a los intereses generales de una nación, no a los intereses particulares. Esto es una situación de luchas de intereses, y que tenemos que dividir el interés general del interés particular. El interés de una zona como la frontera, que en estos momentos es una zona que necesita que se fomente el empleo, que necesita que la inversión vaya a esa zona, y no puede ir en ninguna frontera se ha desarrollado sin ningún tipo de beneficio, porque todo el mundo sabe que producir en una frontera, crear empleos en una frontera, es muy difícil para el capital que se quiera instalar cuando tiene otras zonas de mayor importancia y de mayor facilidad para poder producir. Entonces, no se concibe donde todo el mundo lo que quiere es que se desarrolle la frontera, donde hay países que han desarrollado inclusive legislaciones especiales para la frontera, que es República Dominicana, ante la situación que se está viviendo en estos momentos, la Cámara de Diputados lo que haga es crear una especie de traba para no aprobar esta ley. En estos momentos quiero decir que más de 6,000 empleados se están ubicando en el área del Congreso Nacional para pedirle de manera pacífica, de manera ordenada, a la Cámara de Diputados que convoque a esa sesión para que pueda aprobar las prerrogativas que ofrece esta ley, y que de manera posterior nos podamos sentar a discutir cuáles son las reglamentaciones que tiene que tener la ley, y quizás poder crear un nuevo proyecto de ley que pueda crear los diferentes candados que la ley pues le vaya a dar protección tanto a la empresa local y a la empresa que está en la frontera.
Señor Filpo, vamos a ponerle nombre y apellido a lo que usted califica como intereses particulares que podrían estar motivando las acciones en la Cámara de Diputados que han pues generado toda esta situación tras la aprobación de la pieza en el Senado de la República. Vamos a ponerle nombre y apellido a sus intereses particulares para que la ciudadanía esté al tanto. Nosotros nos referimos, y lo hacemos de manera responsable, a un sector enquistado en las asociaciones empresariales en Santo Domingo que han torpedeado que esta ley pueda desarrollarse durante muchos años. Y yo quiero decirle que el interés nacional está por encima del interés particular, que necesariamente, así como hay la facilidad, y estamos hablando desde Santiago, que Santiago no está regido por la misma legislación que rige a Santo Domingo. O sea, nosotros no estamos hablando por intereses particulares que tenemos en la zona fronteriza, lo estamos haciendo por un asunto de conciencia, porque sabemos que la única forma de que las fronteras se puedan desarrollar no es con muros, no es creando legislaciones migratorias, es creando bienestar que permitan que esa experiencia que hay en Guatemala, por ejemplo, donde los mexicanos salen a las 7 de la mañana, van a la frontera, trabajan y vuelven a su casa a las 5 de la tarde, se produzca en la República Dominicana. Pero eso solamente se puede hacer con un desarrollo efectivo de la frontera, a través del comercio, a través de la industria, a través de los empleos que se pueda dar. Señor Filpo, usted ha hablado directamente de trabas. Nosotros queremos saber si puede explicar cuáles son las trabas específicas que se le ha puesto a la ley. Ya usted ha identificado una parte de los empresarios del Distrito Nacional o de Santo Domingo que son los responsables de las trabas, pero si dijéramos cuáles son esas trabas, ¿qué usted diría? Bueno, primero lo que hay es que se estableció un acuerdo de caballeros, donde se establecía que no se iba a dejar perimir la ley, que no se iba a dejar vencer la ley vigente y que se iba a aprobar este instrumento de manera momentánea a los fines que después nos sentemos a discutir y se pueda discutir una especie de ley que pueda darle garantía a aquellos empleados, a aquellos empresarios que no se han acogido a la ley de frontera. Eso es uno. En la Cámara de Diputados, mediante un torpedeo, no ha convocado, que se comprometió a convocar. Se comprometió a convocar de la fecha de la reunión como muy tarde al sábado, y esto no ha ocurrido. Entonces, al no ocurrir, ¿qué es lo que se está buscando? Que la ley caiga en un limbo. Al caer en un limbo la ley, las empresas de la zona fronteriza van a quedar desprotegidas. Y el país va a tener que verse, porque le están creando un problema al Estado, y el país va a tener que verse con esos 17,000 empleados directos, más sus familiares, que mañana pueden quedar desprotegidos. Y eso es una especie de jugada, de tratativa para que se produzca eso. Sandy, si la ley perime, se van a potenciar las dificultades que tienen que ver con las exenciones de que pueden disfrutar esas empresas, también la adquisición de insumos, incluso de poder comercializar. ¿Cuál es la estrategia de ustedes? Porque evidentemente será imposible que hoy ya, a esta hora de la mañana, se convoque la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos un plan de acción que los hemos consensuado con ADEFRO, que es la Asociación de Empresas de la Frontera, y conjuntamente con la sociedad civil de los pueblos fronterizos, de los diferentes pueblos fronterizos. Y es el siguiente: nosotros vamos a empezar un proceso de concientización y convencimiento a través de los medios de comunicación. Luego, liderazgo nacional, porque esto es un asunto del liderazgo nacional. Aquí tenemos que ver quiénes son los que están en favor del beneficio colectivo o del beneficio particular. Entonces, nosotros le hacemos un llamado a José Ignacio Paliza como presidente del Partido Revolucionario Moderno, a Hipólito Mejía, al propio presidente y líder del PRM, que es en sus funciones de presidente, el presidente Abinader, a Danilo Medina, a Temístocle Montaz en su calidad de presidente del Partido de la Liberación Dominicana, a Leonel Fernández en su calidad de presidente de la Fuerza del Pueblo, a Miguel Vargas Maldonado y a los demás presidentes de los diferentes partidos, para que definan si es tan importante como dice el interés nacional o si va a primar el interés particular.
Entonces, ese proceso nosotros lo vamos a llevar. Terminado ese proceso dentro del plan de acción, entonces pasaremos a una fase que no queremos pasar, que es una vigilia permanente en el Congreso Nacional para que la Cámara de Diputados convoque y apruebe, y no nos vamos a mover hasta que la Cámara no convoque y apruebe eso. Nosotros no queremos llegar a esta posición. Vamos a visitar el liderazgo nacional, vamos a concientizar a través de los medios. Por eso hoy tenemos una rueda de prensa que hemos convocado a los fines de que esto pueda ocurrir sin la necesidad de movilizar personas que su único interés es mantener un trabajo, su único interés es llevar el sustento de cada día a su familia, y hoy se le quiere coartar ese derecho que tiene todo dominicano. Bueno, Sandy, hace un rato con el senador Paul Pedernales, Dionis Sánchez, sazonamos un poco aquí unas expresiones del senador transportista Antonio Marte, que él dijo que los empresarios se le tiraron a los diputados y se tomaron un cafecito y repartieron algunos papelitos, pero a la inversa, ustedes también son comerciantes, son industriales. Tal vez por lo mismo ustedes no aprovecharon la etapa anterior y se tomaron un cafecito buscando empujar, adelantar el proyecto. No, mira, nosotros hicimos más que eso. Nosotros nos reunimos con el presidente de la República precisamente cuando era candidato, sobre todo estableciendo el interés de la zona fronteriza de que realmente se modificara la ley, y el presidente fue inclusive más enfático. El presidente dijo que no solamente era la modificación de la ley, sino que también debía agilizarse los procesos para que las empresas que se quisieran instalar en la frontera pudieran instalarse. Pero más aún, se tuvieron varias reuniones de consenso, y el consenso era que realmente se iba a aprobar como se aprobó en la Cámara de Diputados, del Senado, que por cierto debemos darle crédito al presidente del Senado, Eduardo Estrella, a Dionis Sánchez, a Antonio Tavera, a Juan Martes, que han tomado una actitud muy diferente a la actitud que han tomado los diputados de la zona fronteriza, porque este es el momento que los diputados tienen que, en este momento, demostrar si realmente fueron electos para representar a sus provincias, y hoy es que lo tienen que hacer. Entonces, no solamente hicimos eso, lo que pasa es que nos dieron un palo acechado. O sea, vamos a estar claros. O sea, fueron por atrás luego de la reunión y nos dieron un palo acechado. Entonces, ante esa situación, no se puede hacer mucho. Señor Filpo, yo quiero hacer una pregunta, porque usted ha dicho hoy que las empresas de la zona fronteriza prácticamente van a quedar desprotegidas después de la situación que se ha presentado en esta semana. Pero incluso el senador Dionis Sánchez nos hablaba en específico del artículo 5 de la ley 2801, una ley promulgada en el año 2001, por lo tanto se habla de que perime para esta fecha, año 2021. Pero el artículo 5 establece los tiempos en que las empresas pueden tener los beneficios y habla de 20 años a partir de la conformación de la empresa. Siendo así, ¿no sería a partir de ahora que perderían los beneficios, o sí? Bueno, pero lo que pasa es que entraríamos en una especie de limbo, y esa discusión es la que se va a tener en los próximos días, y esa discusión es la que no se quiere tener, es una discusión porque realmente para una gente invertir en una zona con la frontera, mire, hay que ir a la frontera para usted ver, cuesta el doble de trabajo, el doble de inversión, el doble de sacrificio, todo cuesta el doble en la frontera. Entonces, cuando una gente no tiene ciertos beneficios para instalarse en una zona, va a ser muy difícil que se pueda instalar, y muchas de esas empresas van a recoger y se van a ir. Se van a quedar las que tienen una mayor infraestructura y las que quizás no la puedan mover, pero todo el que pueda mover, porque no va a querer estar en una situación donde le estén impugnando si corresponde o no un beneficio, si perimió o no una ley. O sea, es una situación de intranquilidad para la productividad de cada una de esas empresas. Bueno, Sandy, gracias. Resúmenos. Tú decías una visita a las inmediaciones del Congreso, una rueda de prensa, las actividades que tienen para hoy. Nosotros hoy hay una visita hasta la 1 en el Congreso, 6.000 empleados. Eso es para mandarle un mensaje a los diputados de que nosotros, esa cantidad de empleados pueden quedarse
sin empleo. Y para sensibilizarlo de manera tal que ellos reflexionen y digan, no puedo poner el interés particular sobre el interés general. Conjuntamente con eso, a través de los medios, vamos a empezar una campaña de concientización, concientizar a los diputados, concientizar a la población, a todo el que sea de la frontera, no sea de la frontera, vive en Santo Domingo y sea de la frontera, a todo el que tenga un interés que le mueva, un interés general que le mueva a apoyar esto. Y vamos a visitar el liderazgo nacional con la finalidad de también crearles los niveles de conciencia de por qué esta ley debe aprobarse, para que ellos, como líderes, entonces, le establezcan a su diputado la necesidad de eso, y ya el diputado sabrá si se va a rebelar contra la autoridad de su partido o no. Y posteriormente, ya agotado esas fases, si no tenemos resultados, entonces crearemos una vigilia en el Congreso y no saldremos de ahí hasta que la ley no sea aprobada. Bueno, gracias, Sandy Firpo. Presidente de la Asociación de Industriales de Santiago. Bueno, está caliente el tema de la ley 2801.